Mañana, Fontanera en apuros. La Fiscalía imputa o atribuye a Leire Díez un plan delictivo para desacreditar a la cúpula de la UCO y a los fiscales anticorrupción. Subráyese lo de delictivo, que no un plan periodístico de investigación, delictivo. Leire se presentaba como enviada del PSOE y tanto ella como Pérez Dolcet atribuían a Pedro Sánchez la orden de limpiar sin límite a raíz de la investigación judicial que se le había abierto a su esposa. Gobierno de coalición a torta. Sumar carga contra la ministra de Vivienda, le achaca incapacidad y frivolidad. Dice que debería dejar paso a otra persona. Luego afirma que en realidad no significa que esté pidiéndoles la dimisión. Mientras Compromís, que es Sumar, dice abiertamente que se vaya. Y Yolanda Díaz remata el entremés incurriendo por 2 veces ayer en el lapsus de llamar al gabinete gobierno de corrupción. Un gran día para la izquierda de la izquierda a la izquierda de la izquierda. Y el gobierno andaluz propone prohibir el móvil a los menores de edad que cometan acoso y pide a las operadoras telefónicas que impidan su acceso a las redes sociales. La Fiscalía ha solicitado a su vez que se eliminen todas las imágenes de las niñas que han sido señaladas como acosadoras de Sandra, la joven o la niña que se suicidó, porque ahora son ellas las que están siendo acosadas. Bueno, lo primero esta mañana es la fontanera, dicharachera Leire Díez y el escrito de la Fiscalía que le atribuye un plan delictivo, la pertenencia, incluso el liderazgo de un plan delictivo, con el fin de desacreditar a agentes a superiores de la UCO, a mandos de la UCO y también a algunos fiscales anticorrupción. Bueno, algunos, empezando por el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón. Es decir, todo aquello que ya se había publicado, pero que ahora aparece en un escrito de la Fiscalía, con lo cual ya nadie podrá decir, ¿verdad?, que esto es obra de una asociación ultraderechista o de algún pseudomedio digital. Dice la Fiscalía en este escrito que lo que buscaba Leire Díez, además de Pérez Dolcet y también un periodista que nombran, que es Pera Rusiñol, que lo que buscaban era conseguir material o munición, diríamos, para desacreditar a los mandos de la UCO, para neutralizar o entorpecer o hacer naufragar investigaciones judiciales. Y llega a esa conclusión después de haber analizado algún material del que hemos tenido noticia en los medios de comunicación en estos últimos meses, ¿no? La grabación que hizo Hamblin de la reunión aquella con el abogado también Teijelo, en la que se hablaba de Antonio Balas, el teniente de la UCO, en la que se pedían, siempre a cambio de favores, porque este es el asunto, ¿no? ¿En qué podemos ayudarte? Pues mira, pues a un fiscal, pues un destino en el extranjero, que se retire una demanda contra ti, neutralizar una investigación judicial que afecta a un empresario, en fin. Estos son los favores que se ofrecían, o como dice el escrito de la Fiscalía, los sobornos que se ofrecían a cambio de colaborar en la neutralización o naufragio de investigaciones judiciales. Además, en uno de los escritos, que es la denuncia que en su día presentó el fiscal Estampa, lo que se relata es que Pérez Dolcet le dice en un momento al fiscal que Leire se pone en contacto con Pérez Dolcet cuando Sánchez ha recibido noticias. ¿Acuerdas el mes de abril del año pasado, del año 24? Mes de abril, cuando Sánchez ha tenido noticia de que su esposa va a ser imputada judicialmente o se van a abrir unas diligencias, se toma los 5 días aquellos de reflexión sobre qué hago con mi vida, porque no sé si me compensa o no me compensa. Cuando terminan los 5 días, lo que dice es: vengo con más fuerza que nunca y por supuesto voy a permanecer. Eso creo que recordar que es el 29 de abril. El 30 de abril están pidiendo la reunión o solicitando una reunión en nombre de Santos Tardán, que luego no se presenta, con el fiscal Estampa. La cronología es bien interesante. Y en esa reunión a la que se presenta Leire Díez en lugar de Santos Tardán, lo que le dice es que es Pedro Sánchez. Lo que le dice Dolcet es que Leire le ha dicho que Pedro Sánchez, a raíz de lo de su esposa, ha dicho que hay que limpiar, hay que hacer limpieza y que hay que ponerse las pilas o hacer el trabajo correspondiente para conseguir que algunas de estas investigaciones judiciales pues no prosperen, ¿no? Orden de limpiar sin límite, caiga quien caiga. Digamos que del relato la Fiscalía une 3 episodios, que son el de Grinda, el fiscal Estampa y la conversación o videoconferencia con Hamblin. Y une los 3 episodios para decir: aquí lo que hay es un plan con el mismo modus operandi todo el tiempo, y en el que Leire Díez todo el tiempo dice estar avalada, digamos, por altas instancias del Estado. No dice si es verdad o no es verdad que altas instancias del Estado estuvieran detrás de Leire Díez. Dice que ella se presentaba todo el tiempo y eso es lo que le daba, digamos, consistencia o valor a ojos de sus interlocutores. Lo que le daba consistencia a Leire Díez es que ella decía que estaban al tanto de la dirección del PSOE
a la presidencia del gobierno de España. De hecho, luego decía, no, y va a ser informada de que hemos tenido esta reunión Santos Tardán, el ministro de Justicia, el presidente del gobierno. Bueno, ninguno de los referidos en este asunto, ni el fiscal general, ni el ministro de Justicia, ni el presidente del gobierno, han dicho nada al respecto. El ministro de Justicia ayer pues despachó las preguntas que se le hacían con buen humor. Hoy tendrán la oportunidad, si lo desean, de decir algo más, porque irán al Congreso de los Diputados a la sesión de control que empieza a las 9 de la mañana y que veremos en qué términos se desarrolla. Por completar el calendario previsto de asuntos relacionados con el Partido Socialista y sus alrededores, que en los que habita mucha gente o habitaba mucha gente, como ya vemos, pues le cuento que para la semana que viene está citado en el Tribunal Supremo el exgerente del Partido Socialista para hablar de lo de los sobres y que mañana mismo comparece en el Senado. Hoy, por cierto, publica el diario El País la transcripción, dice que ha accedido al vídeo, Irene Dort ha accedido al vídeo de la declaración judicial, porque el exgerente del PSOE, que es este señor que ahora es presidente de una empresa pública del uranio, el exgerente del PSOE y la empleada o secretaria, que está también citada para la semana que viene en el Supremo, ambos comparecieron ya en su momento ante un juez por una querella que le presentó José Luis Ábalos a la periodista Ketty Garat, y que por cierto quedó archivada. Y en el curso de esa declaración judicial, y hoy lo reproduce el diario El País, es donde a Moreno Pavón, que es el exgerente, ya se le preguntó por este asunto de los gastos de liquidación. De hecho, él dijo que su papel fundamental como gerente era precisamente ese, el de visar o supervisar los gastos de liquidación que se presentaban. Dijo alguna cosa más, que no se abonaban gastos de representación por adelantado, que siempre era a posteriori y con la presentación del ticket correspondiente, de la comida, el ticket de la comida, el billete del avión, del viaje, lo que fuera, ¿no? Pero que él se limitaba pues a verificar que el ticket tuviera los datos necesarios, que si la hora, que si cuál es el restaurante, pero que nunca se metía en el asunto de si el ticket se correspondía. Pues por ejemplo, si Ábalos había podido pasar a la vez, había podido pasar un ticket al Partido Socialista que en realidad era de una comida que había hecho como ministro de Transportes, porque como eran las dos cosas, que él en eso no se podía, porque entonces se habría vuelto loco teniendo que fiscalizar y supervisar tantísimos tickets que podían pasar pues todos los miembros de la ejecutiva del Partido Socialista. A día de hoy, miembros de la ejecutiva del Partido Socialista que hayan confirmado que ellos pasaban gastos de representación con una cierta frecuencia de asiduidad, solo hay dos, que son Ábalos y Koldo. Bueno, Koldo no era la ejecutiva, pero como si lo fuera. Ábalos y Koldo. De Cerdá no tenemos noticias. Pedro Sánchez dijo aquello de seguramente pasé, pero no era mi hábito. O sea que tampoco parece que fueran tantos, al menos que lo hayan confirmado públicamente. Bueno, esto es lo que dijo el exgerente en la declaración judicial, y también que él no fue cesado como gerente por Santos Tardán, sino que fue nombrada una gerente nueva. Bueno, pues como usted lo quiera contar. Y que Cerdán, que también declaró, por cierto, en aquel juicio, desmintió que él hubiera prescindido del exgerente, o del gerente entonces, del señor Moreno Pavón, porque este fuera un hombre de Adriana Lastra, que no era eso, que es que había que renovar. Permanece, por cierto, la duda de si el PSOE cambió o no cambió entonces el sistema de pago en efectivo. Porque en su día se dijo que con Santos Tardán eso cambia, pero hoy publica el diario ABC que la actual gerente, que es la señora Fuentes, ha mantenido el sistema de pago en efectivo hasta finales del año pasado. Bueno, ha dicho Rufián que a partir de ahora los consejos de ministros van a ser muy divertidos después de que la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ayer pidiera la dimisión de la ministra Isabel Rodríguez. Luego dijo, no, pero si yo pido la dimisión lo pido abiertamente, pero si has dicho que se tiene que apartar para dejar paso a otra persona, ¿qué más hace falta para pedir la dimisión? Esto ya es como rizar el rizo, O sea, el partido que forma parte del gobierno pidiendo la dimisión de una ministra del gobierno que es del partido con el que comparte el gobierno, y diciendo que es que sus políticas no sirven de nada y que son frívolas. Es curioso porque esto solo lo hace Sumar sobre ministros del Partido Socialista. No recuerdo yo casos en los que un ministro del Partido Socialista o el portavoz del Partido Socialista haya dicho las políticas de un ministro de Sumar o de una ministra de Sumar son inútiles, son equivocadas, debería apartarse, ¿no? Esto siempre es de Sumar hacia el Partido Socialista. En el día de ayer, por partida doble. Necesitamos medidas serias, medidas valientes, medidas innovadoras. Y mucho nos tememos que Isabel Rodríguez no termina de asumirlo y, por lo tanto, debería dejar paso a quien sí está dispuesto a hacerlo. Creo que el tiempo de esta ministra ha pasado y que debe dar paso a otra ministra, a otro ministro. Pero que no estamos pidiendo la dimisión, ¿eh? Solo hemos dicho que deje paso a otro y que su tiempo ha pasado. Pero vamos, que no... Ha dicho Isabel Rodríguez que es natural que los grupos, se refiere a uno, que es Sumar, solo a uno, que es que los grupos tienen que hacerse notar, afán de protagonismo. En el sector socialista del gobierno, la verdad es que a Sumar, como lo dan ya por amortizado,
Dicen, bueno, pues que digan. Ayer no tuvo un buen día tampoco Yolanda Díaz, vicepresidenta especializada en lapsus, que en su intervención en el Senado, pues en lugar de llamarle al gobierno de coalición, le llamó de otra manera. Y señora García, queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así, que no llegarán de corrupción para rato. Sigan así y no gobernarán jamás. Yo que soy especialista en lapsus, Yolanda Díaz, porque en el mes de septiembre dijo aquello de en julio nos daban por muertos como gobierno de coalición y ahora estamos mucho peor. Tal cosa que a veces uno dice y no se da cuenta de lo que ha dicho, pero bueno, luego se hizo un vídeo diciendo que es que en el Senado los senadores del PP son tan mal educados que no hay manera de centrarse y decir lo que una quiere decir. El presidente de Andalucía, el señor Moreno, propone ir más allá en los casos de bullying entre menores de edad. Dice que no basta con que se apliquen a rajatabla los protocolos que ya están, que ya existen, y que lo que hay que hacer es aplicarlos en los colegios. En el caso de Sandra Peña, que es del que estamos hablando, ha propuesto también que se impida la utilización de teléfono móvil, o cuando menos el acceso a las redes sociales, o ambas cosas, a los menores de edad que hayan sido señalados o que sean sospechosos o hayan incurrido en un caso de acoso a un compañero, a un niño o una niña, o de su colegio, de fuera de su colegio. Y también que se limite el número de insultos y descalificaciones que en las redes sociales profieren los jóvenes acosadores cuando atacan a un compañero. O sea, que las operadoras intervengan para poner coto a esas actividades. Serían las compañías las que tuvieran que controlar. Y además la Fiscalía investiga posibles responsabilidades en el suicidio de esta niña. Ha abierto otra investigación sobre el acoso y el señalamiento a las alumnas que están siendo culpabilizadas o señaladas como responsables de ese acoso, para que al acoso que ya tuvo esa consecuencia tan trágica se le sume este otro acoso a las supuestas autoras del acoso inicial. Su imagen se ha publicado en una red social y la Fiscalía está trabajando ya para que esa imagen cuanto antes sea retirada. Alsina en Onda Cero.